Bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Samuel Martínez, soy profesor, soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero, Ciudad de México. Y hoy que es lunes 28 de noviembre, eh, tuvimos la suerte de contar con la anuencia, la aceptación del doctor Luis Jesús Galindo Cáceres para participar en una charla, en un diálogo el día de hoy con los alumnos de la maestría de comunicación, con los alumnos, los estudiantes de la materia de estrategias de investigación creativa, que es una materia del tercer semestre de la maestría en comunicación, donde revisamos el papel que tiene la investigación en los procesos creativos. Y bueno, hemos tenido ya varios diálogos con diferentes creadores o artistas. Y el día de hoy me pareció que era muy importante invitar al doctor Jesús Galindo, justamente porque él tiene una trayectoria donde ha hecho patente su nivel de creatividad, su proceso creativo que lo ha aplicado en la investigación académica durante mucho tiempo, como gestor cultural y en años recientes ha publicado varios poemarios y varias novelas y ahora recientemente también nanocuentos. Ahorita nos va a platicar exactamente de qué se tratan estos proyectos. Eh, el doctor Luis Jesús Galindo Cáceres es egresado de la carrera de comunicación de la Ibero cuando estaba por Las Torres, en otro lugar ubicado en la Ciudad de México. Él realizó estudios de posgrado tanto en el Colmex como en la ENA, y también es egresado del doctorado en Ciencias Sociales, también por la Ibero, en los principios de los años 80. El profesor Jesús Galindo se incorpora como profesor investigador por ahí del año 83, 84, Chucho, me equivoco, a la Universidad de Colima. Sí, Y después de varios años de colaborar ahí y de viajar por todo el país haciendo proyectos de investigación sobre diferentes temáticas vinculadas a la cultura y a la comunicación, en las últimas 2 décadas, después de pasar por varias instituciones y haber participado fundando diferentes redes de investigación, diferentes grupos de trabajo, diferentes proyectos editoriales, eh, el profesor Jesús Galindo es autor de más de 20 o 30 libros y ha publicado más de 200 o 300 artículos en diferentes revistas académicas. Y bueno, pues es uno de los autores en comunicación más citados en México, en América Latina. Él, entre otros proyectos, llevó a cabo un proyecto al que tituló Comunicología, que derivó en varios proyectos, en varios grupos de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con el tema del jazz y la música, pero de fondo han estado dos actividades en la trayectoria del profesor Jesús Galindo. Por un lado, la escritura, porque él siempre se ha autodenominado a sí mismo como un escritor, y la gestión cultural, el tema de la cultura, desde el campo de lo que él ha llamado la ingeniería en comunicación social, que nos va a platicar de qué se trata. Así que bueno, pues es un gusto contar con la presencia del profesor Jesús Galindo, no solamente porque es egresado de la Ibero, sino sobre todo porque es un gran profesor, muy reconocido, con mucha experiencia y que creo que tiene muchas cosas que compartirnos el día de hoy y platicarnos. Así que muchas gracias, Chucho, por acompañarnos. sal y vale. Voy a cederle la palabra a Paola Trujillo para que ella haga una pequeña introducción y después pasemos al diálogo con el profesor Jesús Galindo. Sí, ¿me puede habilitar para compartir? Claro que sí. Ahí está, habilitado. Gracias.
Pues bueno, continuando con nuestro ciclo de charlas en la materia de investigación creativa, el día de hoy vamos a tener la ponencia del papel de la investigación en el proceso creativo del académico. Y para ello contamos con la presencia del doctor Luis Jesús Galindo Cáceres, quien dentro de su malla curricular pues es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Lingüística, también es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, es fundador del doctorado en Comunicación de la Universidad Veracruzana, también ha sido autor de más de 35 libros y más de 350 artículos académicos publicados en 14 países de América y Europa. También ha sido promotor cultural en diversos proyectos desde el año de 1972. Ha sido profesor en Sudamérica, España y México desde los años de 1975. Bueno, también hay que agregarle que ha recibido 2 doctorados honoris causa, si no me equivoco, o ya llevas 3, Chucho. Sigan, por favor. Adelante, Paula. Bueno, continuando con su currículum, el doctor Jesús Galindo también es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación desde 1982, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, desde 1987, también coordina el Grupo de Acción en Cultura de Investigación desde el año de 1994, es miembro de la Red de Estudios en Teorías de la Comunicación y miembro también del Grupo hacia una Comunicología Posible desde el año 2003. Aquí, pues, algunas de sus obras del doctor Galindo que ha publicado y ha estudiado, pues, en una entrevista que le hacían en años pasados, y en este año también, donde él narraba este gusto que tiene en particular por el jazz y este acercamiento con la música, lo cual lo hizo vincularse junto con la ingeniería de comunicación social, que ha sido uno de los de las ramas que ha estado investigando, en el cual se ha enfocado sus estudios, y entonces también acaba su obra más reciente de publicar, que es El Jazz en la Ciudad de México, que justamente está ligado en este sector, en esta dualidad entre el gusto particular que ha tenido el doctor Galindo por el jazz, en un trabajo académico que pues viene siendo El Jazz en la Ciudad de México, que va en esta rama de la ingeniería en comunicación social, en la cual pues busca resolver problemas. El que la persona, o la comunicóloga, pues no solo se enfrente a los retos que demanda la sociedad, resuelva problemas y aprenda. He estado trabajando con enfoques específicos en físico, fisiológico, histórico, antropológico, industrias culturales y cómo ir más allá de la música para saber qué hace la música a la gente y de qué manera puede intervenir para hacer cosas con la música. En palabras del doctor Galindo y citándolo, el jazz es el fenómeno musical más importante de la Ciudad de México. Nada hay que produzca más. Y uno de sus pues grandes ramas y aportes que ha tenido el doctor Galindo entre varios ejes ha sido justamente esta rama de la ingeniería en comunicación social, que en una de las preguntas detonadoras ha sido el ¿por qué el mundo cambia? Y justamente en esta rama se busca la aplicación de conocimiento específico de lo social sobre lo social y para lo social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para construir formas de compañía, de asociación y de comunidad. El énfasis de la ingeniería en comunicación social se encuentra entre el conocimiento social y las formas técnicas de construcción de la convivencia en sociedad. Y este eje se encuentra, tiene diferentes puntos en los cuales pueden ser aplicados y en los cuales acá presento lo que son 17 pues grandes ramas en las cuales ha trabajado el doctor Galindo, y justamente es en la gestión cultural y también en lo personal que me llamó la atención y que estuve leyendo algunos artículos del doctor, es en lo que es el deporte, cultura física, ocio y recreación, en cómo trabajar desde la ingeniería en comunicación social, los ejes del periodismo deportivo y cómo entender también el deporte. Su obra más reciente, que es El Jazz en la Ciudad de México, el cual le llevó aproximadamente entre 6 y 7 años
recabar toda la información, realizar la investigación, hasta tener esta obra producida. Y el contenido de este libro se organiza en tres grandes parámetros, que uno es el apunte sobre el jazz en la ciudad de manera en contexto general histórico de la escena cultural. En un segundo parámetro es una exploración sobre los tres actores básicos de la escena en la ciudad, los músicos y los empresarios y públicos. Y el tercer eje viene siendo un diagnóstico y una propuesta de trabajo desde la ingeniería en comunicación social, que es justamente eso, lo que la ingeniería en comunicación social pretende es resolver problemas, generar aportes y realizar propuestas de trabajo. Y bueno, acá les presento algunas vías de contacto donde pueden consultar algunos de los textos y artículos que ha publicado el doctor Galindo. Ha publicado en diversas plataformas, aquí les presento lo que es Razón y Palabra. También cuenta con un sitio web personal y con su email. Así que bienvenido, doctor Galindo, y pues le cedo la palabra para esta charla. Muchas gracias, Paola. Ya estoy, no me veo. ¿Sí me oyen? Te escuchamos y te vemos perfecto. Adelante. Espérate. Ahí está. Bueno, me choca el Zoom. Perdí mi apunte. Vamos a ver, aquí está. Cuando me invitaste, Samuel, el sordo no oye, pero compone. Me llamó la atención este tema de lo creativo y la manera como presentaste la propuesta, que era relacionar la experiencia de ingeniería con la experiencia de creativo. Entonces armé una imagen de lo que podría yo hablar, pero creo que me faltó preguntar un poco más. No creo, estoy seguro que me faltó preguntar un poco más sobre cuál era el contexto en el cual iba a hablar esto en relación a su programa académico y el perfil de tus estudiantes. Entonces ahí puede haber una laguna. De hecho, ya no voy a hablar de lo que iba yo a hablar, sino estoy haciendo ajustes para acercarme a un imaginario de lo que ustedes son sin tener suficiente información. O sea que a ver qué sale. Bueno, yo creo que un primer parámetro que sí podemos rescatar del exordio, de las primeras imágenes que tenía pensadas es el asunto del tiempo. Esto es lo que me ha ocupado, yo creo que por más en toda mi trayectoria de vida intelectual, desde la adolescencia, y es algo que toma forma en la ingeniería en comunicación social durante todo el siglo, pero sobre todo en los últimos años. Entonces el tema del tiempo, en el caso de lo social, está ubicado, igual que en la física, en la figura del movimiento y del cambio. Entonces esto es un asunto de metabolismos, hay cosas que cambian más rápido, que cambian más lento, hay cosas que se pueden ralentizar, hay cosas que se pueden acelerar. Los cambios a veces son de muy largo plazo, este es un tema de historiadores. Estoy trabajando en un seminario fuera de lo académico, ya no trabajo nada en lo académico. Y también puede haber cambios en una escala de órdenes por espacios de asociación de individuos, grupos, comunidades, en un vector histórico, también en cortos y largos plazos. Entonces, esta figura de los ámbitos en el tiempo y en el espacio hacen fascinante
un programa como de física social o de sociología teórica o de ingeniería social, que es como yo le llamo, y ya no me voy a meter a hablar más de estos asuntos generales. Y entonces de ahí parte todo, de esto que acabo de mencionar, que es la reflexión sobre el tiempo y sobre todo la observación y la intervención. No nada más analizar aspectos de ese fenómeno que es el tiempo, sino también como ingeniero, ¿qué puedo hacer para moverme y mover el tiempo? Aprendiendo de cómo es que se mueve el tiempo en condiciones sociales. Todo esto son temas maravillosos. Bueno, y lo que yo creo que todo esto se conecta con el asunto de la creación es con un párrafo teórico de la ingeniería social, donde en el presente, todo lo único que vivimos es el aquí y el ahora, el presente, esto que está sucediendo ahora. Pero el presente tiene los dados cargados, está cargado de pasado. De hecho, desde el punto de vista de ingeniería, el presente básicamente es una actualización y una proyección del pasado. Básicamente, fundamentalmente. Y eso es muy complicado y muy costoso. Y hay una pregunta con la que espero atar interrogantes que están sueltas por ahí, que es, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que el presente está cargado de pasado? ¿Y por qué siendo tan costoso, hay un acuerdo histórico social de que así sea? Esto tiene que ver con la manera como se organiza cognitivamente nuestro sistema nervioso. Es un asunto de fisiólogos, de biólogos, y de cómo esta fisiología, biología, de la relación entre individuos y entornos, nos lleva a eso que llamamos los seres humanos. ¿Cuál es la manera peculiar en la cual otras entidades se relacionan con sus entornos? Y cómo comparar o, o qué relación hay entre esa manera y la manera como los seres humanos se relacionan con sus entornos? Esto también es otro paquete de temas fascinante. Bueno, pero está la figura del cambio y del movimiento. Aquí es donde vamos a presentar por primera vez el, el tema de la creación. A ponerlo así, desde un punto de vista nocional, la creación es una alteración de la continuidad. Y entonces viene el asunto de si hay una creación de la naturaleza o si el concepto de creación es algo básicamente antropológico, es humano. Este es un tercer grupo de temas entre filosóficos, epistemológicos, científicos, también sumamente interesante. Pero regresemos a la noción. La creación es una alteración en la continuidad. La teoría del caos, la teoría de la complejidad, la teoría de las catástrofes, que podría ser una teoría matemática, física de la creatividad. Cuando algo se altera, y esa alteración, ¿qué implica? ¿Cómo es que se produce? ¿Y qué efectos tiene? Entonces lo demás ya es como estético y es ideológico, que a esta alteración a veces la carguemos de cualidades especiales, el arte, o no. Pero regresemos a la noción, una alteración
de la continuidad. Lo interesante es, desde un punto de vista físico, y desde el punto de vista físico, la termodinámica es nuestra aproximación más interesante a este fenómeno que estamos hablando. De lo que nos habla siempre es de una continuidad que tiende a disminuir. O sea, la norma en el universo es que el universo se seca, el cosmos se apaga, las estrellas se enfrían y desaparecen. Entonces, la continuidad cosmológica es una continuidad que disminuye. Entonces, para que no disminuya, se necesita algo que impida esa disminución, altere esa continuidad y permita que esa disminución se contenga, se altere o incluso se inhiba, lo cual ya sería extremo. Pues vemos todos estos fenómenos desde el punto de vista físico, cosmológico, biológico y social histórico. Y en todo esto va entrando la ingeniería. ¿Qué puede hacer un actor o una intención, un vector de intencionalidad humana en todo este juego de fuerzas que observan una continuidad, que observan alteraciones en esa continuidad y que de pronto va aprendiendo cómo es que eso sucede y en ese aprendizaje va ensayando en cómo hacerlo a voluntad? Y este es el punto clave de cualquier ingeniería. Cómo lograr alteraciones físicas, biológicas o sociales a voluntad. Hay que saber las reglas tanto de la continuidad como la de la alteración de la continuidad sin intervención humana, para después ver de qué manera lo humano puede entrar en juego en esta red de situaciones. En todo esto está el principio cuántico de la incertidumbre, que habla de que todo proceso de observación altera lo observado. Esto es fascinante. Este es casi el primer parámetro con el que estoy trabajando durante este año en la figura de la temporalidad y la historia, lo social, la temporalidad de lo social. Todo depende del observador. Y aquí va a aparecer un segundo elemento que podemos relacionar con la creatividad. Entonces el observador altera. Es decir, solo observar el mundo lo Ya hay crea. creación. Exactamente. Entonces, desde esta perspectiva, podemos entender que todo lo que hemos desarrollado como proyecto humano parte de que somos observadores cósmicos y que esta observación cósmica altera, crea, recrea el mundo en el que vivimos y a nosotros mismos. Entonces, esta figura de la observación se convierte en una configuración que es elemental para entender todo esto de lo que estamos hablando y progresarlo. La figura de lo cognitivo. ¿Cómo se construye lo cognitivo? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la imaginación? Todo esto nos lleva a un quinto paquete de asuntos fascinantes, también fascinantes. Lo que del investigador o del donador de ideas sobre estos asuntos, este quinto paquete, del cual yo me he alimentado y del cual he aprendido más, es Piaget y su constructivismo. Entonces, Piaget en su constructivismo plantea que la configuración cognitiva humana parte de la acción. Ese es el elemento básico de toda la ingeniería, que somos seres de acción.
somos las acciones que realizamos, somos la acción que nos construye. Y en este proceso de acción, que produce acciones, que organiza acciones, que reacciona a acciones, que aprende a accionar, todo esto que es el homus, que la ingeniería trabaja, este ser que actúa, esta configuración cognitiva que va aprendiendo a partir de la acción, dónde está el límite de lo que puede hacer, principio de realidad, y cómo rebasarlo. Esto es clave en Piaget. El niño se da cuenta que hay límites a su acción, a su gateo, a su balbuceo, y va aprendiendo qué hacer con esos límites, este principio de realidad de lo que es el mundo que le rodea. Ese principio de realidad no lo va a abandonar el resto de su vida, ni tanto este individuo, el niño, que va a desarrollarse ontogénica y filogenéticamente hasta la muerte, o como especie, o como grupo, o como proyecto social, histórico. Siempre va a estar ahí el principio de realidad y la imagen de que enfrentándonos a la realidad, actuando en ella, es como vemos el límite y también cómo aprendemos a ir más allá del límite. Y entonces aquí entra una tercera eh, patita de esto de la creatividad, que es, entonces la creatividad parece ser que es una alteración de una continuidad, pero que depende mucho de lo que esta percepción humana entiende por límite y cómo rebasar ese límite, cómo ir más allá de eso que lo limita. Y entonces tenemos prácticamente una pequeña matriz elemental para entender el fenómeno de la creación. Hay más cosas aquí y en ingeniería, pues hay muchísimas cosas, en ingeniería en general, sobre este asunto y sobre ingeniería social en particular. Pero quiero entrar en un sexto paquete o séptimo paquete de elementos que nos lleven más hacia lo que era el primer compromiso que tenía yo con la invitación tuya, Samuel, que es mi propia experiencia como creador. Es interesante porque mencionaba yo en el post que hice en Facebook de esta charla, que esta quizás sería la única vez que hablaría yo de esto que voy a hablar ahora, y voy a mencionar cuál es la coartada. Vamos a decirlo así, que siempre fui un creador, porque soy un ser humano y porque soy quien soy, Jesús Galindo. Pero nunca me interesó en particular reflexionar sobre mi propio proceso creativo, ni hablar de él, sino más bien era un creador porque era un escritor, o porque era un conferencista, o porque era un gestor cultural, como tú has mencionado. Y en todo eso no me interesaba en particular hacer noticia de quién es Jesús Galindo como un escritor, como un conferencista, como un gestor, o en otras áreas que he tenido de estas cosas creativas. Fui bailarín, fui fotógrafo en otras partes de mi vida, hice cine, video. Todos estos elementos hay, en todas estas actividades hay elementos de creación. Soy cocinero, también hay elementos importantes de creación. Y así diciendo, podría yo hacer una lista. De hecho, la tengo aquí apuntada por ahí. Fui cantante también muchos años. Todavía canto, pero ya no canto como cantaba en otros tiempos. Fui músico, toqué instrumentos, participé en ensambles, hice composiciones. Entonces,
esta actividad creativa, incluyendo, qué sé yo, cosas como diseño curricular y otras actividades en las cuales también apareció la creación. Sé que la lista es larga. En un currículum alternativo, que creo que nunca he compartido contigo, Samuel, que hice en el 2020, en una tarde ociosa de encerramiento en aquella época que ya se va alejando, pero que está muy cerca todavía. Hice un currículum alternativo haciendo una lista de todos los oficios que había tenido a lo largo de mi vida. Y la cerré en 100 diversos oficios, entre los cuales están estos que he mencionado y otros montones, ¿no? Que no voy a mencionar acá. Pero en todos ellos hay un elemento de creación. Hace unos años, cuando participaba yo de la red de Rafael Alberto Pérez de Comunicación Estratégica, en una reunión en República Dominicana, que fue un viaje maravilloso porque me parece un país soñado, sería el país en el cual me iría a vivir mi vejez, la que sigue, porque ya llevo varias vejeces. Conocí a un español que, partiendo de la teoría de los actos verbales, que yo también la trabajo, toda la teoría de la acción de la propuesta de ingeniería social, una de sus fuentes es la teoría de los actos verbales. Tengo una formación como lingüista, como mencionaste, un maestría y doctorado en esa cosa. Y mi fascinación cuando estudié lingüística fue esta, la acción verbal. Entonces, este tipo relacionaba la acción verbal con la comunicación estratégica corporativa, diciendo que estamos condenados a desaparecer. Voy a relacionarlo con el rollo termodinámico. No lo decía así, pero así lo quiero comentar ahora. Estamos condenados a desaparecer como empresa, como actores, y en la medida que entramos en el loop, eh, en la trayectoria termodinámica del enfriamiento. Y entonces ahí ya no hay nada que hacer, nos vamos repitiendo y cada vez tenemos menos energía y vamos perdiendo información. Los dos elementos básicos de cualquier organización o complejidad organizada, la energía y la información, que se traducen una en otra, se van disminuyendo. O sea, entropía, la muerte. Nuestro destino es la muerte social, la muerte psicológica, la muerte física. Él no lo decía tan elegante porque le faltaba el elemento de termodinámica, pero decía algo parecido y me llamó mucho la atención. Porque él también, desde su rollo de la comunicación estratégica, proponía, ¿y qué tal si desde la teoría de los actos verbales somos menos ilocutivos, que esa es la convención, y tratamos de ser más performativos, es decir, en la acción, atraer energía, desde la energía física hasta la energía social y psicológica para hacer lo que estamos haciendo? Esta sería una manera de alterar la continuidad, porque lo que sucede normalmente es que la entropía, la muerte, es lo que nos gana. No vivimos vidas de alteración, sino todo lo contrario. Empezamos con mucha energía y terminamos en la muerte. Mi maestra china, tuvo una maestra china durante muchos años, aquí del barrio chino de la Ciudad de México, que el centro cultural de la comunidad china está en la colonia Guerrero. Y fui asiduo durante varios años. Mi maestra china decía que no había forma de alterar la entropía de la vida humana. E incluso la ubicaba en el movimiento físico. Decía que, según los chinos, la energía entra por abajo, por la tierra, somos seres terrestres, y de la tierra es la que nos alimenta, y por eso al morir regresamos a alimentarla
no tenemos otra. Y todos los otros fenómenos de la cosmología china parten de esta figura de tierra-madera. Recuerden que son uno de los 5 elementos de la cosmología china. Esos somos. Somos madera que nace de la tierra y de ahí nace el metal, que también está en la tierra, el agua, que se relaciona con la tierra, es decir, la cosmología que tienen los 5 elementos los chinos, que tienen que ver con todo. Y entonces ella que de ahí nace la energía, y por lo tanto la energía más importante, humana, en la primera parte de la vida está de la cintura para abajo. Dicho, según mi maestra china, en la primera parte de nuestra vida somos más estúpidos y tenemos más energía física. Y en la segunda parte de la vida, si bien nos va, según mi maestra china, no, hay gente todavía más suicida, podemos concentrar nuestra energía en la parte de arriba, cognitiva. Podemos ser viejos listos, pero ya con poca energía, con poca movilidad. O sea, la parte de la energía está en la parte de arriba del cuerpo. Y decía mi maestra china que cuando morimos, la energía última, la que nos condena a la muerte, física, biológica y cognitiva, sale por la cabeza. Los chakras, todo este cuento. Esto lleva una medicina china que es muy especial, bla, bla, bla. Todo eso es fascinante también. Es parte del mapa de fuentes, de temas que se van asociando en el proyecto de ingeniería social. Bueno, decía yo esto de este asunto porque si por un lado somos creativos por la observación, esto es interesante para los biólogos cognitivos. La observación no es nada más cognitiva, la observación es de todo el cuerpo. Esto es lo que dicen Varela y Maturana. Somos seres relacionales con todo el cuerpo. El deporte, como hemos platicado muchas veces, debería partir de esa noción. Ni solo cuerpo, ni solo cabeza, sino esta configuración cognitiva, físico-cognitiva más general, donde somos seres relacionales, de cuerpo-mundo. Bueno, entonces, parece ser que entonces tenemos límites a la alteración posible y condiciones para esos límites y su rebasamiento o no, desde un punto de vista biológico. Entonces decía, tengo una frase en mi trabajo como escritor de jazz, que es, el jazz nos hace mejores personas. Hoy me estaba haciendo una nota crítica a esta frase, pero ahora voy a hablar de la otra parte, de la parte luminosa de esta frase. ¿Por qué el jazz nos hace mejores personas? Porque el jazz es un vector que interviene en nuestra vida social, nuestro cuerpo, nuestra configuración, y la altera. Y altera. ¿Energéticamente, Chucho? Exactamente, altera la configuración entrópica. Es decir, el jazz es como un relámpago, nos energetiza. Esto es muy interesante porque en un trabajo también de pandemia, que es cuando uno he tenido más tiempo ahora jubilado, no, porque no estoy jubilado, retirado y dedicado nada más a mis propios rollos, el tema del cuerpo, el metabolismo del azúcar, de la energía, es fascinante. Es fascinante cómo la configuración energética del azúcar, de los hidratos de carbono, al mismo tiempo que nos mantiene vivos, nos va matando a lo largo de la vida. Por eso tenemos un sistema metabólicamente más, llamémosle, más eficiente, como un carro nuevo. No somos niños, sistema inmunológico que depende de la configuración de este metabolismo de energía, azúcar,
hidrato de carbono, básicamente. Recuerden que somos somos un horno, por eso somos de sangre caliente. Básicamente lo que hacemos es quemar hidratos de carbono con oxígeno para producir energía, como la leña. Entonces lo que va sucediendo con eso es que vamos produciendo ceniza. Y cuando llegamos a mi edad, pues ya la cantidad de ceniza es tremenda. Y entonces el metabolismo ya es muy impuro. Y lo que tiene que hacer el cuerpo energéticamente para mantener la configuración de energía azúcar, oxígeno, respiración, pues es cada vez más torpe. Y todos los otros, y los órganos que están manteniendo este diseño, que me parece fascinante, pero muy mejorable. Creo que el diseñador, quien quiera que haya sido, no era tan bueno. Porque a la hora que uno ve desde el punto de vista de ingeniería el cuerpo, es un pedo mantenerlo vivo. Y es fascinante que se mantenga vivo, pero también es un fenómeno que está diseñado para descomponerse y morir. Y entonces la tercera edad es básicamente un proceso que es otro de mis temas, de descomposición, de degeneración, que termina con la muerte. Y lo anterior es una preparación. Todo esto es pensando en la creatividad, porque empieza a aparecer la pregunta de, ya nos hacen mejores personas, la del azúcar y el metabolismo de la oxidorreducción, o sea, la base del proceso metabólico de la energía en el cuerpo y en la vida orgánica que conocemos. No cualquier alteración es creatividad. Esta sería la cuarta noción. Entonces, ¿cuál sería la creatividad con mayúsculas? Una alteración que va en contra de la entropía, de la vida y de la vida social. Y una alteración. ¿Y cuál sería la alteración de las alteraciones? Algo que altera la configuración de la continuidad. No el fenómeno de la continuidad mismo, sino la estructura de esa continuidad. En pocas palabras, la verdadera creación sobre la biología humana sea crear un cuerpo que contuviera eso que llamamos humano, pero con una estructura biológica muy distinta, con una configuración de continuidad alterna. Bueno, en eso andan la investigación biomédica, que ustedes han de saber que es una de las áreas de investigación con más inversión en el mundo. La búsqueda de la inmortalidad, que tiene un nombre muy sencillo, es cómo hacer que los viejos ricos vivan más tiempo. Básicamente de eso se trata. Pero la parte elegante, la que da premios Nobel, es cómo hacemos para vencer a la muerte y a la entropía. Bueno, ¿qué es lo equivalente en la vida social? Y aquí regreso a mi amigo el Español. compañero corporativo, que él básicamente es un consultor corporativo de empresas, que lo que él les vende es, si usted no hace nada con su empresa y actúa como está actuando, sin lo que yo le voy a mencionar, va a empezar a morir y se va a dedicar a impedir por todos los medios cómo morir, pero está condenado a morir, a fracasar, a como se dice, que su empresa desaparezca. Y entonces yo le voy a decir cómo hacerle para que no desaparezca con sus rollos estos discursivos. Básicamente es una estrategia discursiva, uno de los actos verbales,
para hacer a la gente más asertiva, menos ilocutiva y más asertiva desde un punto de vista de la teoría de los actos verbales. Entonces ya me voy acercando al final de este apunte. Entonces, sí hay manera de alterar el camino a la muerte. Sí hay manera de alterar lo que sucede antes de la muerte, que es la decadencia, la pérdida de energía, la incapacidad de procesarla, la imposibilidad de percibir, de mejorar, cómo incrementar la capacidad de lucha contra la decadencia, si es posible. Y en todo eso entran los procesos creativos de la naturaleza, de la ecología, incluso del cosmos a nivel físico, astronómico. Es interesante que, y es uno de los temas más fraudulentos de la teoría física, este tema de los hoyos negros, el Big Bang y todo este cuento, porque siempre hay una carta oculta que es, si la energía no se crea ni se destruye, ¿por qué el universo se está enfriando y va a morir? Entonces, ¿a dónde va la energía del enfriamiento? Y si sigue existiendo, entonces quiere decir que es energía que puede volver a ser energía de otra forma. De esto no hablan mucho los teóricos que están cosmológicos, que les encanta jugar a la Biblia y decir que conocen los secretos de Dios y la creación, pero la ingeniería sí juega en este otro ámbito y sí se la pasa viendo cómo una forma de energía se convierte en otra forma de energía y cómo todo eso residual a su vez es potencialmente también energía desde otro punto de vista. Todo eso es fascinante desde el punto de vista físico. Les pido un ejercicio de imaginación para que vean cómo sucede todo esto a nivel social. Todos los proyectos sociohistóricos, todos los proyectos sociohistóricos con algo parecido a un catálogo, a un texto, a un mapa, todos se han extinguido. Todos han muerto. Todos. Y aquí seguimos. Y hace unos días llegamos a 8,000 millones de personas en este planeta. Debe haber un truco, ¿no? Debe haber un truco de que tantas civilizaciones, tantos proyectos históricos, culturales, han desaparecido para siempre y sin embargo, aquí seguimos. Y debe haber un truco que no nada más es sociohistórico, sea discursivo, simbólico, subjetivo, de esta materialidad de otro orden, que también es forma de energía, sino debe tener elementos ecológicos, biológicos, económicos, bla, bla, bla. Todo esto es parte del esquema de investigación de la creatividad. Y aquí lo voy a dejar y voy a ir al último punto, séptimo y último. Decía yo que iba a dar la coartada. Bueno, la coartada ya la mencioné, que es que nunca, ahora que soy más, más intencionalmente un creador, como un escritor, como nunca en mi vida, me dedico todos los días a escribir en una configuración de crear. Soy un creador. Literatura. Entonces, no me interesa ya hablar de eso. Me interesa escribir. Entonces, no escribir sobre eso, ni hablar sobre eso. Por eso, hoy será un caso excepcional por este
gesto de amistad y de diversión de esta charla. Miren ustedes, psicosocialmente, la ingeniería social plantea que el pasado, que determina el presente, tiene altísimas probabilidades de reproducirse en el futuro. Es decir, que no haya cambio. Esta es una de las formas de la vida social. Esta es una manera, es un ejercicio que estoy haciendo con mis compañeros de seminario sobre historia social. Es una manera de ver la historia, de ver el tiempo social macro. Pero hay otra manera de verlo, que es, desde el punto de vista de pensamiento simétrico, esto ya es epistemología, como lo contrario. Si planteamos que hay tantos elementos interactuando, esto hemos aprendido de la teoría de la complejidad y de los biólogos cognitivos, la inacción. Las probabilidades de que las cosas cambien son también altísimas, porque hay tal cantidad de elementos en contacto simultáneo, el presente, de diferente orden, que es muy improbable que toda la configuración previa se reproduzca tal cual, sino lo más probable es que se modifique, se altere. Entonces tenemos las dos vías para ver la historia, que sería ver qué es lo que ha impedido que cambie el mundo social, ya estamos nada más en el mundo de lo social, o qué es lo que ha hecho que cambie, porque las dos cosas son como yin yang, las dos cosas son ciertas. Entonces el tema, tal como ingeniero lo observo, es que lo que permite que el mundo se reproduzca es que la estructura de la continuidad se blinde, es decir, la protejo. Invierto mucha más energía en las formas para mantener que para cambiar. ¿En qué momento, desde esta primera beta que acabo de mencionar, cambio? ¿Desde qué perspectiva cambio? Cuando ya está la cantidad de energía que tengo que invertir en solo mantener, a eso que estoy manteniendo le llamamos sistemas de información en ingeniería, que ya sale más caro el caldo que las albóndigas. Ya es pura energía para mantener algo que ya es nada, está muerto. Entonces no tengo más alternativa que cambiar. Esta sería la manera de ver el cambio desde el primer vector, desde la primera dimensión, desde el lado yin de la vida social. Pero luego está el otro vector. Hay tantos elementos en el presente, sistemas de comunicación, que están interactuando entre ellos, que unos hacen mutar a otros y los alteran. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuánta energía hace falta para que todas las alteraciones posibles se realicen? Y entonces haya una transformación total de la configuración previa al presente. Pues lo que sucede es de que no hay esa alteración total. Puede haberla teóricamente. Este es un tema fascinante para el asunto de las revoluciones sociales. Sino más bien se alteran ciertos elementos y hay ciertos elementos que al alterarse tienen más capacidad de alterar en ramaje, en efecto mariposa, teoría del caos, a todos los otros que otros. Es decir, hay elementos que tienen mayor capacidad de ser mariposa que altera que otros. Y Otros como la están más... tecnología, ¿no, Chucho? Un ejemplo. Esto sería ya otro tema, mi estimado, pero qué bueno que de inmediato la imaginación tuya se puso a actuar. Entonces hay ciertos elementos que tienen mayor capacidad de alteración. Entonces, si yo como ingeniero identifico esos elementos con mayor capacidad de alteración y los fortifico
o los debilito, mi capacidad de mover al sistema social macro o micro, un grupo familiar o una personalidad, son mayores. Ese es el yang de la ingeniería social. Bueno, ¿qué sucede? Último párrafo, con lo que me ha sucedido con la creación. Verán, lo he trabajado sobre todo con los poetas, pero también lo he trabajado con la literatura narrativa, estas dos formas básicas, la poesía y la narrativa. Bueno, vean. Aparecen las figuras que acabo de mencionar también en el oficio literario. Hay un momento, hay un fenómeno del presente literario donde se reproducen ciertas formas, sistemas de información, de cómo escribir y qué escribir que vienen del pasado. El yin del cambio. Pero también sucede que hay ciertos elementos en interacción, en el momento. Ojo con esto, el presente del presente de la literatura, que no es el texto, es el momento de escritura, de creación en la escritura, que de pronto lo que acontece es muy distinto y muy diverso a todo lo anterior. Esto es fascinante porque veamos cómo suceden el yin y el yang en la escritura, caso del arte. Si nombramos como artístico todo lo que desde un punto de vista social, de campo académico o de campo administrativo del arte literario, es literatura, entonces, en el caso de la poesía, para mí es más claro porque es lo que más he estudiado, pero sucede igual en la narrativa. Hay ciertas formas de escritura que se consideran mejores a priori, porque por razones políticas, administrativas, porque son las que yo conozco y tengo el poder, porque son las que yo administro y yo tengo el poder. O sea que lo que no se parezca a eso, a la chingada. No es tan artístico, no es tan literario, no es tan bueno. Mientras yo tenga la sartén por el mango, soy el que doy los premios Nobel, los que doy los premios literarios, los que edito o no edito, los que decido, soy el capo. Y entonces hay una escritura que está condicionada por estos sistemas de información prescriptivos. Y hay escritores con diferentes motivaciones, pero que en los hechos se adaptan a estas prescripciones para poder moverse dentro del mundo literario, el campo artístico, y adquirir becas o ser más simpático a los capos y bla, 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 bla. Eso es real. Todo esto, como ustedes imaginarán, contiene una cierta línea de continuidad de la vida literaria. La burocratiza. Y, si ustedes se fijan, alimenta su muerte. Entonces, para que el campo literario de este tipo continúe, necesita tener un financiamiento, un subsidio externo a la literatura, para que un escritor diga, pues si sigo escribiendo esto de esta manera, me van a publicar, voy a ganar dinero, me van a invitar, voy a viajar, y entonces alguien que no tiene que ver con el campo de la literatura, esto lo podemos ver ahora en la FIL, que de pronto invitan a la gente, a escritores, porque necesitan gastar dinero para hacérselos muy importantes, que somos la feria del libro más chida del país. Y entonces, ¿quiénes están de moda? ¿Quiénes están en la agenda? ¿Quiénes han sido más famosos en los últimos tiempos? Hay que traerlos. Entonces, aquel güey que a veces ni se le esperaba, recibe la invitación de la FIL, lo traen, le pagan su lana en dólares, todo el mundo le aplaude, salen los periódicos y se refuerza el campo a sí mismo. El campo político,
asociado literario, lo habla. Bueno, ¿de qué lado está el yang de la acción literaria? La inacción literaria. Eso es fascinante. Otra vez, si el escritor deja que todos los elementos de interacción, vayámosle, del mundo de la información literaria, en que está en ese momento como escritor actuando, los deja como fuerzas vivas, actuar en su momento de creación, el estado puede ser tan incomprensible para el sentido común, el status quo de todos los órdenes, desde el civil común y corriente hasta el literario, que aquello, aunque es un producto completamente inactivo, no va a ser calificado de artístico ni de valioso en ningún sentido. Y sin embargo, es más novedoso que cualquier otra cosa. Pero es tan novedoso que nadie lo puede percibir incluso, porque nadie tiene los elementos para percibirlo incluso. ¿Van viendo por dónde va la cosa? Y entonces, la energía que subsidia el yang literario es una energía que viene, y lo vemos en todas las artes, del propio elán energético del creador. Es el principal subsidiador de aquello. Si él no se mantiene vivo para mantenerse como creador de textos literarios, del caso que estamos hablando, nada lo va a mantener como creador. Y aquí entra también la mamá, que en el caso de todos los artistas la familia es clave, o el mecenas, o la persona que le dona energía, que lo subsidia. Esto también lo he encontrado como un patrón. Pero el primer subsidio energético es Piaget, algo que no he visto nunca escrito, que quizás yo sea el primero, que no voy a escribir nunca esto. El Piaget de los hechos literarios. Así como el niño empieza a aprender del mundo hasta llegar a la imaginación, que es lo que permite imaginarse lo que no ha vivido, no existe en el principio de realidad, pero solo a partir de imaginarse lo que no es que puede rebasar lo que sí es, que es el principio de realidad. Esto es Piaget. Y hay gente que nunca llega a ese punto. Nunca llega a desarrollar esa configuración cognitiva de la imaginación, que es construir mundos posibles, sino solamente se reproduce dentro de los mundos reales. El yin, exactamente. Pero al creador le pasa una cosa parecida. Entonces necesita subsidios para poder moverse en el yang y desarrollar su imaginación, porque si no, no hay manera que la ejecute, que la realice. Y entonces este es todo un espacio para ir platicando. Ya no llegué a mi experiencia personal porque siento que era lo más excéntrico y lo dejo fuera de la charla. Todavía hace 5 minutos dudaba si iba a hablar algo de mi propia experiencia, pero ya digo que no hace falta. Creo que ya cumplí con el compromiso, Samuel, o si en alguna pregunta sale, pues la platicaremos. Pues por ahí va el asunto de la creatividad y la ingeniería social. Y la ingeniería y creatividad. O sea, según lo que nos platicas, en el proceso creativo, obviamente, el creador debe tener esa energía viva para poder inyectarle al campo, digamos, o al mundo social del arte, ¿no? Y de lo que sea, de la ingeniería física, de la ingeniería de los automóviles, del diseño industrial, de lo que sea. Él mismo, y esto lo vemos, como decía mi maestra China, debe tener energía suficiente para poder presentar elementos de lo posible que alteren el movimiento de lo real y que los demás digan,
Va. Claro. Pero fíjate, es interesante, Chucho, cómo el sistema educativo, pensemos en el sistema de formación de investigadores a nivel licenciatura y también a nivel posgrado, no prepara a la gente para esa energía. ¿No? Si algo hace la escuela, es... aquí me salió un letrerito de que ya valió madre mi conexión a internet. Espero que me hayan escuchado todo lo Te anterior, hemos más o menos. escuchado bien, nada más Y que ahorita se congeló, pero te estamos escuchando bien y viendo. entonces, el sistema escolar es un sistema del yin, del yang, del yin, perdón, de la administración de sistemas de información. De la Se repetición de lo mismo. básicamente es un represor del yang, de la creatividad, un inhibidor de la configuración en activa, es un represor de los sistemas de comunicación y por lo tanto no podemos esperar que del sistema escolar emerjan elementos de creatividad propiciados por él. Esto ya lo he platicado contigo y Eso es con... un gran punto, pero yo creo, por ejemplo, pienso en nuestros alumnos, en los estudiantes, obviamente que tomarán sus propias decisiones, pero justamente partiendo del principio de que el sistema, la estructura escolar nunca va a fomentar eso, porque vive en la carretera del yin, no hay una formación tampoco, se reproduce, es decir, muchos profesores, muchas profesoras, nunca hablan de estas cosas, del trabajo energético que el creador debe de desarrollar para poder tener creatividad, fuerza creativa, de alteración, ¿no? En el campo Aquí, académico es muy triste ver el repetir del repetir, del repetir, del repetir, sin variación, sin cambio. sí, hay un punto interesante que quiero recordar. Lo dije y a ti te gustó por el gesto que hiciste, y aquí es importante subrayarlo. La manera como la energía y la información se, ¿cómo diría yo? Convergen y se traducen una en la otra, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista social también. Es decir, el presente es una cantidad de vectores de información interactuando entre ellos que solo permitiendo que ellos choquen, luchen, es posible que entre el elemento distinto, distorsionador, la mutación. Y entonces, esta configuración es una configuración que la estoy ahorita nombrando desde una perspectiva de información, comunicación. Esto es la comunicación es movimiento. No es vector de determinación, sino es el resultado de la alteración de esa determinación por la interacción entre los vectores determinantes. Eso es comunicación desde un punto de vista de ingeniería. Pero eso también es una manera de nombrar también la energía. Son formas, aquí tendremos que irnos a la física y trasladarla, las formas del presente, de la vida, de la vitalidad, del gusto, de las ganas, del deseo, traducidas en productos resultantes. Entonces, es gracias a la información y sus interacciones y al creador que de pronto las deja vivir en él. Para eso necesita vitalidad, deseo, gusto, ambición, fuerza. Y entonces se da el acto creativo. Porque si este ser está seco, pues puede tener Apagado. mucha información en las manos posibles y no pasa absolutamente nada, porque él no tiene deseo, no tiene ambición, no tiene energía, no tiene vitalidad. Está muriendo. Claro. Ahora, Chucho, ahí entramos un terreno también muy importante que tiene que ver ya con la filosofía de vida de cada persona, de cada creador, ¿no? La energía no se produce sola, hay que cultivarla.
Son las Por dos ejemplo, cosas. tú tienes Son- mucho en tus planteamientos una idea de espiritualidad, quizá no le llames de esa forma, pero hay una base espiritual en tu concepto de esa producción de energía que tiene que ver con conectarse con otras cosas, que va más allá de la ciencia y de la investigación y de la academia. es conexiones. Otra vez, conexiones. Cuando tú te das cuenta de algo, cuando te cae el 20, se reconfigura tu vitalidad. Cuando tú escuchas el jazz y de pronto sientes una alteración del compás, la percibes y te emocionas, hay una reconfiguración de tu vitalidad. Te fortalece. Entonces digamos que la creatividad gasta energía, pero también se alimenta de energía creativa de otros ámbitos. Entonces, el ser conectado es un ser que recibe y da energía. Recibe el efecto de la creatividad de otros y a su vez es cada vez más creativo. Pero si estas conexiones, estas conectividades se inhiben, se lastran, se mochan, pues todo es más complicado. Y el mundo académico es básicamente una configuración de cortar, mochar, inhibir, impedir, administrar. Para seguir con el temita ese. Sí, es muy importante porque efectivamente se hace muy poco énfasis en la formación de una persona que tiene una idea o una concepción de lo que es la investigación, en estas otras dimensiones que son quizá más relevantes o tan importantes de entender que el campo de la investigación es un campo con sus propias lógicas, con sus propias reglas, pero al mismo tiempo existen otros campos donde también se puede alimentar la propia imaginación del investigador, ¿no? Bien, ¿Qué dirías tú, por con ejemplo, eso, de la alimentación de la imaginación del investigador como científico? mi, mi mejor maestro de investigación social que tuve en la vida fue Rubén Jara. Tuve otros muy buenos, pero él no es que fuera mejor, sino fue el mejor para la persona que yo era en ese momento y por el efecto que tuvo en mí. Ha sido el mejor maestro. Y sabes que el vato nos recomendó alguna vez, lean literatura y lean ensayo si quieren ser investigadores sociales. Y el vato era calificado de funcionalista, de gringo, de hombre esquemático, de poco crítico. Y el vato nos recomendaba que leyéramos literatura mexicana y ensayos sobre México si queríamos hacer investigación social en este país. Es fraseado de esta manera lo que tú acabas de decir. Claro, de romper con el esquema. En tu caso, por ejemplo, siempre has tenido gusto por la escritura, ¿no? Siempre, No solo académica, o sea, aquí también hay un gusto por la palabra, cierto. o sea, por la sonoridad de las palabras, por el ritmo. En tus textos académicos se ve incluso incluso hasta cierto riesgo, cierto romper esquemas, explorar otras maneras de decir las cosas. Todo se ha alimentado siempre de literatura. Ya es difícil de identificar qué es, porque también está el cine, el teatro, este, la cocina, el sexo, qué sé yo, los besos, ya está todo, ya todo te alimenta, ¿no? Te alimenta tu gusto, tu imaginación, tu darte cuenta que todo lo posible, lo diverso, lo placentero, lo como subir a los siguientes niveles de percepción y imaginación. Todo alimenta. Entraste al tema del jazz, me imagino, desde siempre, ¿no? ¿Desde qué? ¿Los 70s, 80s?
te voy a decir algo que digo cuando hablo del jazz. Mi vida es, yo oí jazz antes de salir del vientre de mi madre, porque a mi papá le gustaba el jazz. Mm. O sea que el jazz me ha acompañado toda mi vida. Pero ya como estudioso del jazz, pues yo diría, es este siglo. Básicamente es este siglo. ¿Y qué te hizo Antes dar el paso? Después de haber agotado otros proyectos, ¿fue un tema de tiempo? fueron las dos cosas. Por una parte, pensé que podría yo hacer algo en el mundo del jazz con todo lo que había aprendido en el mundo de la ingeniería. Y entonces por eso los libros sobre jazz, eh, bueno, el que ya está publicado y el que está en proceso, son libros de ingeniería sobre el jazz como fenómeno social, no el jazz como fenómeno musical eh, desde el punto de vista del lenguaje musical, ¿no? Claro, estético, ajá. Sí. Eh, y por otro lado, toda mi vida había escuchado jazz. Y entonces de pronto sentí que tenía más libertad para escuchar más jazz que nunca. Y empecé este siglo a escuchar jazz en vivo diario, que es clave. Escuchar, porque hablábamos de alimentarte, una cosa es oír discos y otra cosa es ir a un concierto de jazz en vivo. Eso es una experiencia completamente diferente y es fundamental. Ya hablar de esto sería hablar de ese tema en particular, que no es el caso. Entonces las dos se juntó el hambre con las ganas de comer, como se dice, o no sé qué, porque quería yo pensar el jazz como nunca lo había pensado y tener la oportunidad de vivir más el jazz como nunca lo he vivido. Y se armó el proyecto del jazz. Ahora, este tema de que tú has demostrado en tu trayectoria esta capacidad de cambiar de vectores sin dejar de ser investigador, sin dejar de ser gestor cultural, pero metiéndote a otros terrenos que muchos nunca se han metido. Un ¿Qué poco es curiosidad, Chucho, ahí lo que te mueve, placer? es todo eso, temperamento, personalidad, pero también es formación. Creo que tuve maestros, esos otros maestros, no los académicos, que me enseñaron que hay que vivir por ciclos, porque la energía se agota. Hay un momento en que ya te repites, o te cansas, o te aburres. Ya no te alimenta eso. Entonces hay que, digamos, no solamente preverlo, sino organizarte en ese sentido. Y entonces ir cambiando, disculpen que se los diga, ir cambiando de mujer, de casa, de ciudad, de oficio, de intereses, de no sé qué rollo, para irte reciclando, para irte reenergetizando hasta que, hasta que el cuerpo aguante. Eso sí ya De cambio en cambio. tiene un límite, ¿no? Chucho, ¿y el caso de la poesía? La poesía también me acompaña desde que la descubrí, prácticamente desde la infancia. Empecé a escribir en la adolescencia, sí, como de los 13 años, 12 años, o sea, la secundaria, pubertad, digamos, y fui un escritor de closet, de literatura, de poesía y de narración toda mi vida, porque lo sentía yo que eso era mío. Esto es de lo que no quise hablar y que ya entra ahorita con tu pregunta, entré yo en ese tema, un poquito, más como por encimita. Ese era, ese era un mundo que necesitaba yo mantenerlo impermeable de las grillas, de las decepciones, de las corrupciones, de las ambiciones mías y de otros, ¿no? De la vida social. Entonces lo convertí nada más en mi mundo personal y lo fui haciendo crecer hasta hacerlo tan complicado que era prácticamente intransmitible para los otros. De un momento que ya no podía yo compartirlo, ni con amigos, ni con familiares, ni con parejas,
con nadie. Yo me fui aislando en ese mundo y lo fui convirtiendo en una cosa gorda. Entonces, hace unos pocos años, decidí que eso necesitaba cambiar, que necesitaba yo, esto lo empecé desde antes, empecé a hablar, me di cuenta desde los 80s y empecé a hablar de literatura con gente que se dedicaba a eso, de poesía, y que esos eran otro tipo de amigos y amigas que me gustaba tener. No hacía ningún trabajo de campo, no me invitaba a nada, ni pedía que invitaran ni me publicaran, pero me gustaba conversar con ellos, escucharlos, tertuliar, emborracharme. Entonces, esto permitió desahogar ese aislamiento que tenía. Y yo pensé que eso iba a seguir para siempre, hasta que ahora sí, unos cuantos años, hace 5 años, decidí que quería yo publicar. No publicar para hacerme famoso, vender mis libros y ganar dinero, sino dejar testimonio de esa parte de mi vida que había sido tan importante para mí. Y cosa interesante, decidí publicar solamente lo nuevo, lo que iba a escribir a partir de ese momento. Y todo lo que escribí, salvo la poesía, todo lo que escribí en el tiempo anterior de literatura, eso va a quedar inédito y no va a existir nunca. Menos la poesía. Decidí recuperar la poesía escrita a partir de que me hice adulto en la poesía, de que empecé a leer y a escribir adulto, pendejo. Uno es adulto también pendejo, pero ya era una persona que era un lector, que tenía una idea de que era leer poesía, que sabía de poesía, de poetas, de historia, de campo. Ya era un buen lector, con una biblioteca, bla, bla, bla. Y también era un escritor, sabía de estilos, de formas, no sé qué rollo. Entonces empecé a ensayar, escribir, decidiendo que yo quería escribir, ser un poeta. Entonces eso lo decidí como entre finales de los 70s, principios de los 80s. Entonces decidí recuperar para publicar todo lo escrito de esa época, o sea, de 40 años para acá. Y en la poesía que tú has publicado en estos libros que nos proporcionaste, se ve muy claramente, o yo por lo menos así percibo mucho el tema del haiku, por ejemplo. Sí, sí, para una charla ya más directamente sobre formas de mi manera de escribir poesía yo creo que un poeta que es el antes y el después en mi historia es Octavio Paz, que lo leí como a los 13 años, por primera vez. Entonces me cambió la vida y lo que más me gustó de él, de eso me di cuenta después, fue la influencia que tenía de los poetas franceses influidos por poesía oriental. Y luego directamente por su propio contacto con la poesía oriental. Por eso fue a la India. Claro. Y a tener contacto y vivencia directa de aquello. Entonces, mis primeras lecturas de los poetas japoneses y los poetas chinos fueron en traducciones en inglés porque había muy poco en español. Y ya después que nos empezó a traducir prácticamente entre finales de los 90s para acá, ya la poesía en español por traductores latinoamericanos y españoles, pues eso ya para mí fue un gozo. Y empecé a hacer mis ensayos de traducir, incluso estudié 2 años japonés para acercarme a eso que me interesaba tanto. Entonces sí, la manera de construcción literaria de la poesía japonesa en particular y el haiku en particular es fundamental. Y de ahí que sea una de las fuentes de lo que como creador conceptual le denomino nanoliteratura. Yo en este momento escribo nanoensayo de todos tipos, de diferentes temas, incluyendo los académicos. Escribo nanocuentos, escribo nanopoesía, escribo nanonovelas, y entonces tengo
pues sí, unos 5 años desarrollando esta figura de la nanoliteratura, y una de las fuentes fundamentales de esa figura estilística, constructiva, literaria de la nanoliteratura es la poesía japonesa y el haiku. ¿Lo del nano es por la brevedad? Es por la brevedad. Hay una imagen que de mi amiga y compañera de proyecto, Norma Macías, que me gusta mucho. La literatura es una literatura bonsai. En un árbol bonsai están todos los elementos estructurales de un árbol que en la naturaleza puede tener 300 metros de diámetro, de fronda, de volumen. Y en el bonsai te ocupa la esquina de una maceta de tu escritorio. Y ese árbol es tan árbol como el árbol de 300 metros de volumen. Esa es la literatura. Cómo poner en poco todo. No es una síntesis, no es una simplificación, no es una reducción, no es un cuento breve, es un cuento total con pocos elementos manifiestos, pero con el orden implicado de la complejidad y de la totalidad que están representando. O sea que el proceso de preproducción de la literatura es muchísimo más complejo y largo que de la literatura normal. Ese ya es otro tema Claro. para platicar en otro Y qué contexto. buena explicación, interesante. Chucho, ¿y el caso de la ciencia ficción, la narrativa de ciencia ficción? ¿Cómo es tu genealogía ahí? Bueno, mi relación con la ciencia ficción inicia también en la adolescencia, no en la infancia. Empieza con los cómics. Yo fui un lector de cómics tremendo. Yo me gastaba el dinero que ganaba o que me daban de domingo en cómics, de ninguna otra cosa. No me interesaban ni los juguetes, ni los dulces, ni ir al cine. Me interesaban los cómics. El cine y la televisión, la ciencia ficción. Entonces empecé a leer ciencia ficción, a leerla hasta la adolescencia, que es cuando me hago un lector adulto, básicamente en la adolescencia. Había sido un lector desde la infancia, pero fue a los 12, 13 años cuando ya empecé a leer a lo bestia. O sea, me dedicaba horas al día y noches. Dormía poco. Leía todos los días, toda la secundaria. Tenía yo tiempos de lectura donde empezaba yo a leer a las 9 de la noche y terminaba de leer a las 3 de la mañana. A esa hora me iba a dormir para levantarme a las 6 porque me tenía que ir a la escuela que entraba a las 7. Entonces, y leía de todo, pero básicamente literatura en aquellos tiempos. Y me empecé a aficionar a la literatura de ciencia ficción por algo muy sencillo. La literatura en general, decía Octavio Paz, que hay escritores que escriben para enseñarte a escribir y a leer. Y hay escritores que escriben para enseñarte a vivir. Esto es muy interesante, porque cuando yo empecé a leer literatura a lo bestia, estas cosas que dice Octavio Paz me estaban sucediendo. Yo leía también para enterarme cómo es la gente, cómo son las relaciones emocionales, cómo es el dolor, cómo es la muerte, cómo es el sufrimiento, cómo es la dominación, cómo es el mundo en Oriente, cómo es el mundo en Sudamérica, qué es el amor, ¿no? ¿Qué es la alegría? ¿Cuántas formas hay de estar, de vivir, de interaccionarte? ¿Qué es la política? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es lo militar? Yo leía para enterarme también, leía a los escritores como periodistas, ¿no? Como gente que quería yo que me hablaran de ese mundo del cual estaban hablando, y al mismo tiempo me estaba enterando que hay maneras y maneras de escribir sobre eso, que la literatura es también una noticia del mundo, pero dicha de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues
La ciencia ficción para mí era la mejor manera posible de hablar del mundo. Por todo lo que me hacía fijarme con atención de lo que es el mundo en el que vivo. Porque eso es la ciencia ficción, básicamente. Es una literatura que te habla del mundo que vives, solamente subrayando ciertos aspectos, que es los que exagera, los que progresa, y le dan su tono de literatura no realista, ¿no? Por eso el tema de ciencia ficción es complicado, porque es literatura de fantasía, literatura de imaginación, literatura no realista. Hay un crítico norteamericano que habla que básicamente la literatura del siglo XX lo que hizo fue partir en dos el mundo literario. En el mundo de la literatura, llamémosle realista, él usa otro concepto, pero es eso, es la literatura que describe el mundo, la noticia del mundo en el que vivimos, y está la literatura que habla como a lo Jacobson, y la literatura que habla sobre la literatura y sobre el lenguaje con el cual se escribe la literatura. Más poética, más menos narrativa en el sentido de que hable de cosas y que te tengas que fijar en cómo lo habla, ¿no? Que ese sea su tema. Todo eso es la parte, digamos, crítica literaria también es importante en todos estos asuntos. Entonces la ciencia ficción para mí era la literatura de la noticia de lo que es el mundo por otros medios, mejores medios, por gente más inteligente, más aguda, más observadora. No necesariamente mejor escritora. Hay escritores de ciencia ficción que son Shakespeare, pero la mayoría no tienen esa pretensión. Entonces me di cuenta de eso pronto y entonces la seguí leyendo como una literatura para alimentarme de mundos posibles, para alimentarme como científico. ¿Cómo se llama este cabrón? El cualitativo español. El ¿De los grupos vocales? de los grupos de discusión. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, ahorita se me fue. Sí, a mí también. Bueno, ahorita me acuerdo. Ese vato era De un... publicidad y grupos de discusión. Ese vato era un escritor de reseñas de ciencia ficción, Jesús Ibáñez. Jesús Ibáñez. Y entonces él decía que la mejor sociología que se había escrito en la historia era la literatura de ciencia ficción. Cuando lo leí, porque lo leí en un ensayo de él, en un librito que tiene de ensayos en el siglo XXI, cuando leí esto dije, ¡a huevo! Es lo que he pensado toda mi vida. Yo por eso toda mi vida he leído la ciencia ficción como literatura sociológica. Me habla del mundo y me habla fijándose y analizando cosas que ningún puto sociólogo le he leído. Me parecen unos estúpidos todos los sociólogos que he leído, de Marx y sus amigos. Todos me parecen o escritores de ciencia ficción de segunda o malos o sociólogos de tercera, porque los mejores sociólogos que he leído han sido los escritores de ciencia ficción, que hablan del mundo que vivo, me lo analizan, lo critican, como ningún sociólogo o crítico político. Esto es tan peor, los politólogos. Entonces, por eso me hice un aficionado a la ciencia ficción, porque me gustaba la literatura y porque mi estimado Samuel era un científico social, que quería ser mejor científico social. Oye, entonces, las novelas que has publicado son de ciencia ficción. Son de ciencia ficción y son la mejor ciencia social que he escrito. Esa no te la había escuchado, esa me gusta. ¿Va? Oye, pero a ver, ya para terminar y quizá para pasar alguna pregunta que tengan, Sale. en este proceso de crear mundos posibles, ¿tú sigues ocupando todas tus herramientas y talentos y destrezas de investigación? Sí, ¿O sueltas la parte más irracional y te olvidas del control racional del método, del pensamiento riguroso, las dos cosas. político? Las dos cosas. Un jazzista
cuando improvisa la mejor sucesión de sonidos musicales posibles, lo hace porque es un chingón como músico, en el sentido de que tiene en su memoria un madral de música que ha escuchado. Tiene un madral de teoría musical que ha escuchado. Tiene un madral de trabajo, de reflexión, de estudio sobre todo eso. Y todo eso está sucediendo. ¿Se acuerda de la creatividad, la energía, la comunicación? Todo ese mundo de información, en lugar de prescribirlo, sujetarlo y determinarlo, le da alas para ser un creativo de la puta madre en el momento que está improvisando. Bueno, al escritor le pasa lo mismo. ¿Sí? Ocupas todas las herramientas aprendidas, Están ahí presentes, están sucediendo. Entre más te enriquezcas de experiencia, de vivencia, de reflexión, de pensamiento, de todo lo que puedas, en el momento en que tienes que pensar algo, va a suceder. Te voy a platicar una cosa que me sucede cotidianamente. Y esto quizás lo has leído en otros, pero es una anécdota personal de creatividad. En la mañana tengo una rutina, que es, me levanto y me levanto con un tema que empecé acostado desde el momento que me desperté. A veces viene de una especie de que todavía estoy medio dormido, todavía estoy soñando, a veces viene de ahí directamente o aparece. La pregunta es, ¿por qué aparece? Pero aparece. Entonces con ese tema me voy al baño. Con ese tema me lavo, voy al excusado y entonces cuando salgo del baño y antes del desayuno me vengo a internet, me vengo a la computadora a estudiar o a escribir algo, en ese tránsito del baño a la computadora, ese tema se convierte en otra cosa. En otra cosa. Y a veces en lo que llego y me siento, se me olvida, como un sueño. A veces no, llego y lo escribo. Y a veces de eso que pasó en segundos, es donde vienen los grandes proyectos de trabajo que han acompañado mi vida a lo largo de los años. ¿Qué te parece la anécdota? muy buena, o sea, eso confirma que eres matutino. Sí, sí. La noche es más para el placer. Ya, interesante, ya me pusiste a pensar otras cosas. A propósito, ¿no? Ya ves, cómo dialogando, interactuando, inactivando, eres más listo de lo que eres solo, siempre. Claro. ¿Y la meditación, Chucho, ocupa algún lugar en tu proceso? ¿O cierta forma de concentración? No sé, Sí, caminar. sí, sí. Es una manera como de refrescar. Es como cuando apagas la computadora, o cómo le llaman a esto, la reseteas. Entonces, sí hay una necesidad de resetearse. De resetearse es otra cosa que hago en las mañanas, es mi yoga. Eso lo hago en la mañana y hago en la noche. Lo hago al despertarme y lo hago antes de acostarme. No inmediatamente, porque entre la yoga y el dormirme, y entre el despertarme y la yoga, hay otras, como decía ahorita, otras actividades. Pero lo hago, es una actividad de la mañana, una actividad de la noche. Es un reseteo. La yoga es un reseteo, porque borras no sé qué. Borras esas cosas que si no las borras, nada más te fatigan, te aburren, te dan sueño, te, te, te quitan atención, te debilitan mentalmente. Tienes que borrarlas. Claro. Otra forma de borrarlas es haciendo música, tocando. Entonces toco,
A veces toco y sé que estoy tocando para resetear y no pasa nada. Entonces, no toques, estás pendejo, estás perdiendo el tiempo. Pero otras veces no, ¿cuándo no? Cuando toco y toco. Si no toco para resetearme, sino toco porque me dan la puta gana de tocar y quiero disfrutar tocando. Entonces, cuando termino de tocar, ya estoy recién despertado para lo que sigue. Cocinar. Cocinar aburrido, preocupado, es una hueva, me da hueva, termino haciendo lo malo o comiendo cualquier porquería. En cambio, si me pongo en la cocina, voy a cocinar, a ver qué tengo, qué puedo combinar con qué. Entonces ya no hay nada, ya no existe nada más. Todo desapareció. Ya estoy en la alquimia de la puta cocina viendo qué combino con qué, ya qué vas a ver y no sé qué rollo. Cuando ese proceso termina, estoy listo para lo que sigue. Entonces yo le llamé a si uno necesita tener como sus gestos, sus rutinas, sus hábitos, sus prácticas de reseteo. Así estaría, sí, así es la cosa, Samuel. Son parte del proceso de energía, ¿no? Absolutamente. Paola, Porque ¿tú tienes alguna pregunta o comentario para el profesor? Bueno, quería preguntarle cómo él desde el campo académico, desde las investigaciones que ha realizado y sobre todo este concepto de ingeniería social, ¿cómo evaluaría el campo de la industria deportiva actualmente y cómo podemos potencializar la creatividad dentro de esta misma industria, caso específico del periodismo deportivo? mira, de lo único que he publicado 2 libros completos es de ingeniería y deporte. O sea que ahí encuentras. Y de la vida, mi vida intelectual, pensando estas cosas, pues Samuel está de testigo. Congresos, eventos, semanas, diplomados, conferencias, charlas, asesorías. Fue un mundo que me ocupó muchísimo y que disfruté enormemente porque aprendí cantidad, me divertí, conocí gente de poca madre, fue maravilloso y delicioso. Entonces lo único que diría de manera sintética es, así fundamos una asociación civil. ¿Es posible pensar el mundo deportivo desde la ingeniería en comunicación social? Sí. ¿Es posible pensar y hacer un periodismo deportivo desde la ingeniería en comunicación social? Sí. Uno de los puntos claves de la ingeniería, de su metodología, de su proceso, es los cómo. ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo me baño? O sea, la receta, los pasos, 1, 2, 3, la gramática de cómo se hacen las cosas. Entonces, lo primero que hace cualquier ingeniero es identificar las gramáticas, o sea, lo que ordena, lo que organiza, lo que determina lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, de ese cuero salen todas las correas. ¿Quiero seguirlo haciendo así? ¿Es conveniente seguirlo haciendo así? ¿Es la mejor manera de hacerlo esa manera en que se está haciendo? Y entonces ahí nace la segunda fase de la ingeniería, que es ver las alternativas de los cómo. Hasta aprender tanto que tú al ver un fenómeno deportivo, periodístico, puedas inmediatamente diagnosticar. Esto se está haciendo así, estos son sus errores, estas son sus cualidades, podría mejorar acá, y desarrollando más esto que es bueno, inhibiendo esto que es malo y enriqueciéndolo con estos otros elementos que no están presentes en su modelo de operación, porque es de lo que estamos hablando, de modelos de operación, somos ingenieros. Listo. Ahorita, ¿cómo estás viendo el periodismo deportivo, Chucho, del Mundial? ¿Cómo lo has palpado? Pues pues no sé, pues otra vez, está bien, me divierte alguno, me parece muy de querer llamar la atención a otro, es el que más me aburre. Estos, incluso compañeros nuestros de la red, que solamente quieren llamar la atención. Es decir, algo que es como o muy divertido o muy escandaloso y ya me da hueva.
no están diciendo nada, no están profundizando nada, sino solamente quieren llamar la atención. Te la voy a cambiar por pasiva. El mejor comentario sintético que duró es un post de Facebook. Ahí lo fue donde la vi. Duró menos de 2 minutos. Sobre en México, Argentina. Se lo escuché a este entrenador que hay, poblano, que ahora está metido a comentarista, que es muy simpático, muy carismático. ¿Cómo se llama? Que es muy vital. Larcamont, No, ese es entrenador, no. No, uno que es conductor. mexicano, que es mexicano, Ah, el pelón, el pelón. el ¿Cómo se llama? ESPN, sí, sí, sí. Que Bueno, fue fue él, director técnico de Puebla, ¿no? Ajá. ¿Qué dijo? y el vato dijo, el error fue no el puesto, sino la zona que debe cubrir ese puesto, que es una zona que está alrededor del área grande. Esa es la zona que hay que cubrir y quien la tiene que cubrir es un medio de contención. Entonces, no hubo el medio de contención y Herrera no cubrió la zona y ahí cayeron los 2 goles. Dije, eso es fútbol, cabrón. Todos los pinches aviondos, hasta los televisos, esos de los maestros, que a veces dicen cosas interesantes, no hubo nadie que me dijera de manera tan clara dónde había estado la falla, y una falla que se pudo haber previsto. ¿No te parece genial? Técnica, ¿no? Puta madre, man. Eso es lo Aquí, que yo, mira. eso es lo que yo quisiera oír en el periodismo deportivo sobre el Mundial. Cosas como esta. Catalina está haciendo una pregunta, dice, ¿cómo analizar la percepción humana y sus límites en el mundo digital y los desarrollos tecnológicos? Ese es muy fácil de responder, es un mundo también al que le he dedicado 30 años. Tiene que ver con lo que platicábamos en varios párrafos anteriores en la última parte de la charla. Internet nos dio la posibilidad de conectarnos a más mundos, con más personas, hablando de más temas, y eso multiplica la energía disponible y nos enriquece energía absolutamente inédita. Es riqueza. No quiere decir que todo sea como suma, pero es un espacio de posibilidades como nunca en la historia humana ha existido. Entonces, por supuesto que no hay mejor espacio de ampliar la percepción y enriquecerla, y con todo lo que eso tiene como consecuencia para la creatividad y la construcción, que el ciberespacio. Sí, Y como entonces, mundos y, posibles, ¿no? y entonces, como platicaba yo en la charla, en la respuesta anterior, y entonces, ¿hay mejores maneras que otras para hacerlo? Ese es otro asunto, y es ingeniería en comunicación social del ciberespacio y de la cibervida. Hay modos y modos, siempre, como de bañarse. Hay modos y modos. De acuerdo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Sí, yo, no, la verdad ahorita estaba tratando de hacer memoria porque se me fue el nombre de la autora, pero había leído que ella tenía como esta percepción, ahorita sí me acuerdo del nombre, los escribo, pero ella tenía tiene esta percepción de que las ideas son como mágicas, ¿no? Y que tienen tienen vida propia, y no se trata de una persona a la que se le ocurre algo, sino que las ideas siempre están como en un campo enérgico de alguna manera y llegan a las personas justamente de manera muy mágica, pero no porque una idea esté ahí en el universo significa que a alguna persona se le ocurra y a la otra no, sino que la idea va a tratar de tomar forma o cuerpo de alguna manera, ¿no? Si no llega una persona, llega otra. Entonces, como que es una manera muy mágica, tal vez, de tomarlas en cuenta, pero te quería preguntar justamente, ¿qué opinión tendrías al respecto? Pues es muy simple, porque lo que te voy a decir es básico para la manera como yo trabajo la ingeniería social o la metodología que yo
desarrollo. La imagen es muy simple, la metáfora es muy simple. Habrás escuchado aquello de que el observador modifica lo que observa. Y la manera como la física nos lo enseñó es que dependiendo de las circunstancias de la observación, la luz a veces es corpúsculo, o sea, es una cosa, es un montón de cosas moviéndose, y a veces onda, es un movimiento, ¿ves? Entonces lo tomamos como cual y lo damos por hecho. Ah, pero ahí está el corazón de lo que es la física contemporánea y el pensamiento contemporáneo, incluyendo el mío. El pensamiento tiene una configuración similar. Las ideas son una cosa dependiendo de cómo lo percibas, y es un corpúsculo. O son energía en movimiento si tú lo observas así. Entonces la pregunta que yo te haría, no la pregunta que te haría, la sugerencia que te hago es, ¿te han enseñado a entender el mundo de las ideas como un mundo compuesto de corpúsculos que encuentras en libros y que tú identificas por letras? Pero todo eso también puede ser percibido como movimiento, como energía, como fuerza. Y la pregunta sería, ¿alguna vez lo has percibido así? Si percibieras el mundo de las ideas y del pensamiento como onda, ¿cómo sería? Listo. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Bueno, Chucho, pues estamos ya en el tiempo, así que te agradecemos mucho el tiempo que nos compartiste hoy. Esperemos que si México no pasa o si México pasa, nos veamos para platicar y convivir un ratito en corto en próximas semanas. A ver si hay chance. Sería estupendo, me perdí tu carne asada, mano, que hubiera estado poca madre. Porque Y justo tenía yo un cumpleaños ese día y no. ya habrá para la siguiente, Chucho. Ahí te aviso y te escribo. Te vamos a hacer llegar tu constancia la próxima semana y y ahí seguimos pues platicando. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, muy enriquecedora. Qué bueno que nos compartiste esas ideas. Sale y vale. Fue un placer, hermano. Sí, sí lo disfruté. Hubo momentos en que pensé que a lo mejor iba a ser un desastre, pero no estuvo tan mal. Órale, te mando un abrazo, Chucho. Cuídate, buena semana. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Buenas Paola. gracias. Ese Sam y compitas que lo acompañan, que la fuerza esté con ustedes. Gracias, buenas noches. Que descansen. Igualmente, bye. Bye. Bye.